Hola, bienvenidos a Dentro de la Copa, soy Tibo. Y mi nombre es David, somos sommeliers de la empresa Boala Vinos. Y este es nuestro podcast donde abordaremos temas del vino y de la gastronomía. Acompáñennos en este viaje de sensaciones, sabores y buen vino. Hola, buenos días, bienvenidos en este nuevo episodio de Dentro de la Copa, un podcast donde hablamos de vino, gastronomía y emprendimiento. Pero hoy nos vamos a enfocar en el tema del vino y en especial en el tema de las cepas, que es muy presente acá pues en Colombia y en general en el mundo del vino. Entonces, David, cuéntame qué estamos tomando para ilustrar ese tema. Bueno, hoy estamos tomándonos un Merlot Legrand. Merlot es una de las cepas más cultivadas en el mundo. Entonces, por eso pues escogimos el Merlot Legrand. Es un vino del sur de Francia, con una característica de un cuerpo alto, un tanino medio y una acidez media. Es muy suave, fácil de tomar. Se recomienda para maridarlo con carnes rojas que no tengan demasiado tejido adiposo y conectivos. Muy buen vino, una súper recomendación del día de hoy. Como todos sabemos, las cepas son las variedades de uva que existen. No todas las cepas sirven para hacer vino, obviamente, y no todas las cultivan pues para, para hacer vino. Sí, es que existen pues más de 3.000 tipos de variedades de uvas, pero realmente no conocemos tantas. O sea, hay unas que son muy famosas en el mundo. ¿Cuál dirías tú que son las cepas más tomadas o más conocidas acá en Colombia? Yo creo que aquí en Colombia, porque tenemos geográficamente cerca Argentina, sería el Malbec. De Chile sería el Carmener, que es pues súper famoso, pues que es la uva nacional en Chile. Y de pronto ha estado últimamente el Tempranillo Sí, que es más sí, famoso en España sí, ha estado generalmente. muy permeado pues aquí en el mercado nacional, el Tempranillo, ha habido mucho Tempranillo. Entonces, como lo dices, pues en varias regiones hay unos países que pues que siembran en mayoría tal o tal cepa, y eso pues generalmente es debido a lo que llamamos en Francia terroir o Sí, terruño, sí, el terruño. que hay unas cepas que pues que se adaptan mejor o históricamente que sembrábamos pues en esas tierras. Pero a nivel mundial, pues cuál cepa es más sembrada, la cual podemos Eh, encontrar más. las tres más sembradas en el mundo son el Cabernet Sauvignon, Ujú. el Merlot y el Sauvignon Blanc. Son las tres uvas más sembradas en el mundo en este momento, a los Listo. datos pues de 2024. Obviamente siempre van cambiando según pues la demanda que haya del público. Y lo que tenemos que entender es que obviamente las cepas se dan en diferentes tipos de tierra y en diferentes tipos de tierra tienen diferentes comportamientos. Que Ujú. mira que el Malbec es una uva también muy representativa de Bordeaux, pero Ok. en Argentina cuando se empezó a dar Malbec tenía una característica súper diferente y fue pues un boom, un éxito. De hecho, ya no es tan común en Bordeaux, ya usamos mucho pues el Cabernet y el Merlot. Y es verdad que todavía hay Malbec y es una cepa que usábamos mucho. Em, pero estoy viendo también pues una nueva moda, no sé si es una moda, pero de volver también a las cepas, por lo menos en Francia, Las más tradicionales, sí, a sí, cepas eso. más tradicionales que son menos comerciales, como la que traemos el Viognier, El el Sylvaner. Sylvaner, Sylvaner es que son súper, sí. cepas diferentes. Esta cepa lo que pasó fue que con el tiempo, como se volvió una industria de masa, de ventas muy grandes, muy altas, había cepas que eran mucho más difíciles de cultivar. Ujú. Entonces esos dos casos del Viognier y el Sylvaner son como un ejemplo perfecto. Entonces como las temperaturas y los cambios de clima abruptos matan muy fácil la vid o Ujú. dañan el cultivo, los agricultores dejaron de sembrarla para generar más ganancias con otras cepas que eran mucho más resistentes. Listo. Pues muchas veces la gente se pregunta que, pues,
qué hace una cepa en un vino? O sea, ¿será que la cepa representa todas las características del vino o cómo ves ese tema? Bueno, es que las cepas tienen ciertas características, obviamente el dulzor, la acidez, de cada cepa es diferente, ¿cierto? Pero para mí lo que representa verdaderamente el vino es la tierra donde se cría, Ujú, donde se siembra, porque ahí es donde está la cantidad la calidad de la tierra, la calidad la temperatura, ujú. el viento, son un montón de factores que pueden cambiar la calidad del vino y las características del vino. Un lugar que tenga más calor, que tenga más, que se reciba más sol, obviamente la uva va a recoger más azúcar. Sí, Entonces el lo vino va a que ser... va a traducir más alcohol Sí, obvio, porque y... el proceso de la fermentación es convertir el jugo de uva en alcohol y CO2, Ujú, ¿cierto? Entonces a más azúcar, mayor es el alcohol en la uva y ujú. pues una expresión totalmente diferente. Por ejemplo, un clima más templado va a dar una uva un poquito más tímida, un vino más tímido, más suavecito, Ujú. con otras notas muy diferentes que son ya como herbáceas, ya cambia totalmente, pues, pero la cepa sigue importando O mucho. sea, sí, o sea, tiene unas características básicas y después, dependiendo del clima, después, dependiendo del Porque, suelo, cambia el vino. o sea, porque si tú estás buscando un vino suave y me dices que quieres un Cabernet Sauvignon, creo que estamos Ujú, un poquito buscando cosas muy diferentes, ujú. porque igual la uva es súper fuerte. La uva como tal da notas muy fuertes, el Cabernet Sauvignon. Sí, Entonces es muy difícil o sea, encontrar un tiene Cabernet Sauvignon una... suave. Eso, Sí. tiene una característica ya muy potente. Ujú, Eso sería pues lo que yo veo, como que hay algunas uvas que sí tienen su característica así ya muy marcada. ujú. Pues, y ahí hay un tema también que quería abordar, es en la historia, se han exportado muchas, pues, se han exportado muchas uvas, pues muchos tipos de uvas, como por ejemplo el Chardonnay, que es una cepa endémica de Francia y que de hecho viene de la ciudad que se llama Chardonnay en Borgoña, en Francia, donde esa cepa pues es de los vinos blancos la más famosa. Y, y bueno, hubo un momento en que entonces en Francia, en Italia y en España exportamos esas cepas, por ejemplo, a Chile, Argentina, y pasó algo que se llama el filoxera, La que es filoxera, sí, como, un sí, virus. un bicho que mataron casi todas las cepas en Europa y la pudimos recuperar pues haciendo cruce con el pie de cepas de Estados Unidos y recuperando pues esas mismas cepas que habíamos exportado a Chile, la pudimos recuperar así. Entonces, bueno, no es que como el Chardonnay sea endémico de Francia, que solo se consiga en Francia, o sea, en Chile también se ha adaptado súper bien, en Argentina y en otros Obvio, y países. da unas características totalmente diferentes. O sea, Sí. son dos Chardonnay totalmente diferentes. O sea, pero el de Bourgogne de pronto que es un clima un poquito templado, Ujú, tiene unas características, lo que hablábamos ahorita, herbáceas, ciertas características en el vino que no son digamos, tan golosas como los ujú. vinos que tienen del sur de Francia un Chardonnay, que es ya más frutal, más aromático. Entonces Sí. cambia un montón. Entonces entre territorio y territorio cambian. O sea, los vinos del viejo mundo a los del nuevo mundo, así sea la misma cepa, es un cambio totalmente Ujú. enorme. Y ahora pasando a, pues, enfocándonos en Colombia, en cómo la gente está viendo las cepas, ¿cómo crees que los colombianos en general perciben ese mercado de cepas? O sea, un cliente te está ¿cómo te está pidiendo un vino? ¿Te dice que te gusta, si le gusta tal cepa o cómo es la cosa? Bueno, yo creo que el mercado va evolucionando de a poquito. Antes, yo creo que por ciertas condiciones de algunos proveedores que traían los vinos, la gente estaba muy culturizada con la monocepa. Entonces Ujú, la gente antes tomaba mucho Cabernet Sauvignon, mucho Malbec, lo que hablamos ahorita, ya cuando buscaban un perfil un poquito más agradable, más suave, un Carmener, ujú, ¿cierto? Entonces la gente siempre buscaba era por cepas.
y de pronto fue para cuando empezaron a llegar los blends a Colombia fue algo difícil, porque pues hay botellas que ni siquiera te dicen la cepa. Claro, ¿Sí o lo dice escrito en chiquito en la contraetiqueta, entonces no es una información que se ve como esta botella del Merlot, sí, como sino que, que no es sé, más escondido. como decía, como Chablis Ujú. o Sancerre. O sea, Sí. que no, la gente no sabía que uno era un Chardonnay y el otro era un Sauvignon Blanc. Ujú. ¿Sí me entiendes? Y es una cosa cultural del mundo del vino. Entonces la gente de pronto se sentía un poquito intimidada para comprar vino, para comprar cosas que de pronto no conocía. Pero la mentalidad ha cambiado. Entonces la gente ya está comprando cosas que no conoce Sí, para probar conocer, para nuevos probar, aromas. sí. Porque de pronto se cansaron de lo mismo, de lo mismo, de lo Ujú. mismo, de lo mismo. Entonces yo siento que el mercado ha cambiado en cuanto a eso. Pero hemos sido un país de monocepas. Sí, Sí, en cuanto al consumidor, siempre ha sido muy monocepa. y para aportarte un poco la visión pues de Francia, en Francia nunca hablamos de cepas o muy pocas veces, y cuando buscamos un vino o lo buscamos por su característica, si voy en una cava voy a decir a mí me gusta pues o para esa ocasión quiero un vino más frutal, un vino pues con tal o tal característica que no sea tan fuerte, fresco, y ahí uno te va a orientar. Y uno nunca llega allá diciendo, a mí me gusta el Chardonnay, quiero un Chardonnay, porque el vendedor te va a decir, pero Chardonnay, ¿de De dónde? todas partes del ¿Cómo? mundo hay ¿Hecho de Chardonnay. qué manera? Em, y también en Francia, y otra cosa es que en muchas regiones hacemos mezclas de cepa, El blend. el blend. Sí. Por ejemplo, en Côte d'Or, Sí. en los vinos tintos, la combinación que hacemos mucho es Syrah, Garnacha y a veces Mourvèdre. Y lo hacemos porque es histórico, o sea, no medimos como eso trae tal cosa química, entonces le vamos a poner tanto de eso, sino que era en la historia que la Syrah en general daba un vino fresco, Mucha acidez, una muy ligero, buena acidez. sí, con buena acidez, frutal, y la garnacha es una uva que era más dulce, entonces que traía Más más cuerpo. cuerpo. Entonces la combinación de las dos hacía un vino súper equilibrado, y es lo que pues es así que se funciona en Francia. Entonces cuando uno conoce las regiones dice yo quiero un vino tinto de tal parte, y ya uno sabe qué esperarse. Pero mira lo importante y lo valioso que es tener una persona cuando vas a comprar un vino que te atienda, una persona que conoce. ¿Sí me entiendes? Porque es muy bacano uno poder decir un perfil Ujú. sin tener que decir una cepa Sí, o claro. sin tener que decir una denominación de origen, que es pues el lugar donde se hace el vino. Ujú. Entonces como que mira, por ejemplo a mí personalmente me gustan los vinos frutales, con buena acidez y con poco cuerpo. Sí, 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 Entonces claro. ya él dirá, no, yo te voy a recomendar un Syrah, o si es blanco te voy a recomendar un Viognier, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Entonces eso es muy valioso y creo que debería cambiar un poco la cultura acá en Ujú. cuanto a las personas que lo atienden a uno. Porque muchas veces, o a veces pasa que uno va y ve, estoy buscando este vino con estas características y la persona sabe casi nada de vino y no es culpa de esa Sí. persona, Es, obviamente. es que también a veces, muchas veces le da pena o nos dice, es que no sé de vino, entonces no sé qué me gusta. Lo que sí es cierto es que no sabe de vino, pero debe saber lo que le gusta. Y Obvio. entonces la invitación es de usar palabras sencillas, simples, para, para describir el vino. O sea, todo el mundo sabe que es frutal, Sí. todo el mundo sabe decir que eso es fuerte o no fuerte, algo suave. O sea, y así el que sabe lo va a orientar. Yo creo que hay que hacer una anotación, y es que muchas veces confundimos el frutal con el dulce. Sí. Y son dos cosas totalmente diferentes y muchas veces la parte frutal que es de la que estamos hablando es más algo que es del sentido de la nariz, de olfativo, de la Ujú. parte olfativa. Entonces, son vinos muy frutales en la parte olfativa, pero cuando los pruebas, obviamente no son dulces.
Entonces la gente espera que como que cuando el vino es frutal sea dulce. Y es una regla que no siempre... O al revés, a veces me dicen, a mí me gusta el vino dulce, pero lo que están esperando es un vino que sea seco en boca, pero con aromas dulces. Esa pasa Entonces, también, pues sí. también pasa al revés. Entonces siempre yo trato de entender si le gusta dulce, o sea, que tenga residuos de azúcar dentro del vino, O que sea, en el realmente gusto, un sea gusto dulce. dulce, sí. Sí. O dulce en aromas que sepa a fresa, que sepa, no sé, esas frutas que nos sepan dulce, pero aunque el vino sea seco. Y tú, por ejemplo, cuando un cliente, no sé, ha probado Chardonnay, piensa que le gusta el Chardonnay y te dice, a mí me gusta el Chardonnay, ¿qué tienes? Pero es lo que hablábamos ahorita. Entonces yo le digo, bueno, este es mi Chardonnay, pero mira, tienes que tener en cuenta que normalmente los Chardonnay que probamos acá, en Ujú, esta parte del mundo, tienen estas características, una acidez súper alta, ta. Muchas veces pasan por madera, ujú. entonces tienen un cuerpo súper fuerte, no tienen notas frutales así muy acentuadas. Entonces mi Chardonnay es totalmente diferente, lo tienes que ver desde un punto de vista totalmente diferente. Cuando a mí me piden una cepa, yo siempre hago la aclaración de que los vinos que pronto nosotros vendemos Ujú. son diferentes, ¿cierto? Es que la gente de pronto está... yo creo que es un error lo de la cepa. Para mí me parece muy peligroso, Sí, porque es que los perfiles siempre van a cambiar según el lugar donde se hacen. O sea, un Chianti no lo vas a poder replicar en ninguna parte del mundo, ¿cierto? claro. Un vino de La Rioja, un vino del Duero, un vino de la Toscana. Son vinos que no vas a poder replicar, que puedes tener unos perfiles parecidos, pero no los vas a replicar y no vas a encontrar algo igual Sí, van a tener siempre. su característica del lugar de donde lo Exacto, entonces hacen. yo creo que tenemos que empezar o sea, si nos gusta el vino, si estamos viendo un podcast de vino, si de Ujú. pronto estamos ahondando un poquito en el mundo del vino, es como empezar a hacernos esos mapas de sabores, esos mapas sensitivos del vino, de todas esas cositas, como que no, es que a mí me gustan los vinos más bien como esta parte del mundo, porque tienen estas características. A mí me gusta un vino potente, con buen cuerpo, muy expresivo. Estás buscando un vino de Mendoza. Ujú. ¿Sí me entiendes? Entonces Sí, yo creo que eso es lo que tenemos que apuntar un poquito a aprender. No está mal que seamos fan a una cepa, pero tenemos que entender que cuando cambiamos, cuando estamos con la misma cepa, pero cambiamos de lugar de origen, no va a ser el mismo vino, siempre va a cambiar. sí. Obviamente, lo que hablamos ahorita, el Carmener siempre va a ser un vino suave y delicado, ¿cierto? El Pinot Noir también lo va a hacer, casi siempre. Pero, pero siempre va a cambiar según la denominación de origen. Sí, sí, lo cambia todo y hay... O sea, y también muchas veces unos clientes me preguntan, ¿a ti cuál es tu vino preferido? Y están esperando una cepa. Y yo les digo, primero no tengo, pues depende del momento. Y no tiene que ver con la cepa, sino más con la región. O sea, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta al momento en que van a pedir un vino. Fuera de las cepas es el lugar, como lo habíamos dicho, donde se hace esa cepa para saber cuáles son las características. Pero también, por ejemplo, si en general voy a decir, me gusta más el Sauvignon Blanc, porque es un vino más herbáceo, más fresco. em, por ejemplo, si voy a hacer una cena con carne, o sea, me puede gustar el Sauvignon Blanc, pero el maridaje no va a dar. Sí, no va a ser adecuado. Y hay que entender que, digamos, el Sauvignon Blanc, lo que hablamos ahorita, un Sancerre, es una cosa, otra cosa es un Sauvignon Blanc chileno, que tiene Sí. unas notas súper raras que uno es como que, ay, esto me huele como como a pipí de gato, no sé qué está Ujú. pasando. Entonces, uno tiene que entender que cambia mucho y que un vino para cada momento. O sea, lo que hablabas, un asado, pues yo no pondría un Sauvignon Blanc nunca, ni tampoco un Chardonnay, a menos de que esté asando mariscos, Ujú. ¿cierto?
Pero un Sí. asado de carne normal, no sé, un asado de tira o algo así, pues sería algo totalmente diferente. A menos de que sea durante la preparación del asado, que uno quiera en una vez, sí, Refrescándose, una refrescadita refrescarse, ahí. pero no para maridar entonces. Sí, es que yo creo que uno tiene que entender que lo del vino y el momento es muy importante. Porque si, o sea, lo que yo quiero es un vino para tardear, para estar con mis amigos en mi casa, una tablita de queso, algo suave. Obviamente yo no voy a llevar un vino con un cuerpo súper fuerte, con mucho tanino, una acidez alta, sino que voy a buscar algo más amigable. Ujú. Algo que sea muy amigable para mí, para el momento. Que qué pereza uno estar conversando y estar en lo suyo y estar tomando vino y estar pensando es en el vino y no en la conversación. Como que, uy, este vino tiene estas características. O sea, Sí, hay vinos que son simples y son para momentos así, simples. sí, y vinos diarios, que uno no se va a tomar un vino súper costoso, súper elaborado y complejo cada día. O sea, hay momentos para cada vino. No solo maridajes, sino momentos en que uno está, no sé si ya te ha pasado, pero a veces ese mismo merlot me lo tomo parchado en un balcón o me lo tomo, no sé, en un evento o una cena y me sabe diferente. Sí, totalmente, cambia un montón. Cambia un montón. Es que yo creo que el momento, la temperatura del ambiente cambia un montón también la mera experiencia que uno tiene con el vino. Sí. Porque, pero cambia todo. O sea, y si estoy comiendo va a cambiar todo. Porque ya, obviamente, en mi boca ya hay ciertos sabores y ciertos rastros de sabores que quedaron ahí, me van a cambiar la experiencia gustativa. Ujú. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Yo creo que no, es que lo que tenemos que entender es que no hay malos vinos, o que no hay, porque un vino sea simple, que no tenga una segunda nariz increíble, que no sea súper expresivo, no quiere decir que sea un mal vino, sino Ujú. que es un vino para un momento diferente. O Sí. sea, es eso. O sea, si yo estoy en una cena y hay un montón de comida, un montón de sabores diferentes, obviamente yo quiero un vino muy expresivo, con ciertas notas que van a acompañar muy bien la comida Ujú. y que van a generar equilibrio en mi boca, ¿cierto? Pero si yo llevo un vino que no es tan expresivo a esa comida, obviamente el vino se va a ver intimidado y no va a ser tan interesante. Pero si yo estoy en un tarde, no sé, en una piscina con mis amigos y llevo un vino con esa característica súper expresivo, mucho cuerpo, mucho tanino, yo creo que no va a ser agradable. Va a ser un Claro. mal momento para Ujú. uno ahí tratando de refrescarse y hay un vino súper pesado en la boca con Y lo, mucho cuerpo. y lo malo es que uno va a decir, ah, no, es que no me gusta ese vino por ese momento, porque no corresponde, y se va a fijar en la cepa y va a decir, no, es que esa cepa Yo y el no me Cabernet gusta. Sauvignon, así. Eso. Entonces, bueno, ahí pues ya que explicamos un poco de las cepas, de cómo lo veíamos en el viejo mundo, en Europa y en Colombia, los quiero invitar pues a descubrir cómo aprender de vino, de las cepas. Una de mis recomendaciones sería, por ejemplo, probar un Chardonnay puede ser de Borgoña, de Sí. sur de Francia, y probar un Chardonnay de Chile, de otra parte con un clima completamente De diferente. Norteamérica, hay Y unos muy sí, increíbles. y ahí entender y ver, sentir la diferencia de esas cepas. Entonces, cuando te va a gustar digamos, un merlot de tal parte, intentar entender qué es lo que te gusta realmente, qué sientes en boca que te hizo ese vino agradable. Sí, totalmente. Yo creo que la invitación es esa, como primero a probar de todo, Mm, pero saber en qué momento vas a probar las cosas. Entonces, digamos, me regalaron una botella de vino, que yo creo que es el regalo más bonito que le pueden dar a uno en la vida. mm, para mí, por lo menos sí, es el Una más buena botella bonito. de vino. Entonces, pues yo creo que lo mínimo que debemos hacer es tomarnos el tiempo de coger, ir al buscador. Ujú. Bueno, me regalaron esta botella, no sé, Chateau Neuf du Pape. Sí, Entonces yo sé que buen es regalo. el mejor regalo de todos. Entonces, me regalaron esta botella. Ah, bueno, pero este vino es para maridar con pato, Ujú, con carnes que son súper fuertes, con una punta de anca, con un bife chorizo. Entonces, bueno, obviamente no me lo voy a tomar un ujú. domingo a las 3 de la tarde en una piscina.
Sí, Entonces, claro. yo creo que es la responsabilidad que todos tenemos de que cuando tengamos un vino, vayamos a comprar un vino, sepamos para qué momento lo vamos a comprar. Ujú. Pues si el vino nos lo regalaron, no sé, en la oficina, entonces, es que es un vino joven, ¿no? Entonces este es para el tardeíto. Me la toma, le voy a pegar una refrescadita antes de tomármelo, que quede bien templadito de temperatura y me lo tomo bien rico. Sí, entonces es cuando al momento de comprar el vino, pues lo primero es buscar a alguien que te pueda aconsejar. Sí, una Que en buena Carulla, por recomendación. ejemplo, uno no va a encontrar en supermercados de manera general la asesoría necesaria para buscar el vino que corresponde al momento que quieres. Porque va a haber, a veces hay vendedores de tal o tal marca que obviamente te va a orientar hacia Por esa su marca. marca, sí, claro que sí. Y no sé, pues es una práctica que se hace y es normal que lo hagan, pero no creo, creo que puede hasta perjudicar esa misma marca, porque si van a vender un vino, como lo dijiste, súper fuerte, aunque el momento que la persona está buscando es algo tranquilo, sin maridad, para refrescarse, no va a corresponder, entonces la persona va a pensar, no, es que no me gusta ese vino. Sí, Entonces llegar siempre pues con una buena asesoría y preguntar, em, más que la cepa que te gusta a ti, decir qué es lo que te gusta, que sea lo frutal que dijimos, lo suave, lo fuerte, bueno, en palabras sencillas y explicar exactamente el momento en el cual te vas a tomar ese vino. y también el nivel de pronto que tengamos gustativo, sensitivo en ese momento con el vino. Porque, por ejemplo, mi primera experiencia con el vino fue un Malbec, creo que de como 18 meses en madera. Entonces Ujú, fue horrible para mí. O sea, yo me primé la primera copa y fue horrible sentir que tenía un pedazo de madera en la boca. ujú. Así como que, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué les gusta esto tan horrible? Sí. Entonces yo creo que también hay que entender que cuando estamos muy, muy nuevos en el mundo del vino, tenemos que buscar perfiles como agradables o ir escalando perfiles. Es como una buena recomendación, como que bueno, ya probé esto, entonces le voy a preguntar a mi asesor o a la Ujú. persona que sé que me va a colaborar, qué, qué puedo tomarme, qué puedo probar, que sea un poquito más interesante, Mm. pero que tampoco sea un golpe demasiado fuerte para mi paladar. Sí, entonces empezar con cosas más frescas y sencillas y a medida que uno va conociendo, probando, ir y escalar, pues Eso. Y y yo creo que conocer también otros es que vinos. tenemos que dejar los prejuicios en cuanto al color de nuestros vinos. Porque muchas veces decimos, no, es que a mí me gusta el rosadito porque es muy suave. No, hay unos rosados súper fuertes Ujú. que tienen un cuerpo súper, súper fuerte, tienen hasta taninos súper presentes. Entonces hay que entender que no todos los vinos rosados son suaves. Sí, O que todos los tintos son súper fuertes. Eso es algo súper erróneo. O que todos los blancos van a ser también súper suaves y fáciles de tomar. Hay unos blancos súper complejos, ujú. muy complejos. Y es algo que me ha pasado mucho cuando teníamos el restaurante con los vinos tintos, que mucha gente me decía, no, es que a mí no me gusta el vino tinto, haciendo una cara que yo entendía, no, es que para ti el vino tinto es súper fuerte, súper amaderado, Sí, súper una mala potente experiencia. y con mucho alcohol. Eh, entonces ahí les hacía probar, por ejemplo, el Syrah que tenemos, que es Sí. todo el contrario. Y la gente empezó a decir, Ah, sí me puede gustar el vino a mí tinto. me gusta el Syrah. Empiezan a Sí, decir. sí, ahí empiezan con me gusta el Syrah. Y yo entiendo pues de explicar lo que acabamos de hablar, que no es solamente de la cepa, sino de la manera de hacerlo. A mí me pasa mucho lo del Carmener. Que yo sé que hay gente que de pronto no le gusta tener esos sabores tan fuertes en el paladar. Entonces me dicen, ve David, estoy buscando algo así como Carmener. Yo sé que tú no vendes Carmener, pero ¿qué me puedes recomendar? Entonces yo recomiendo Syrah. Ujú. También recomiendo Syrah o Pinot Noir. Sí, que El Pinot también Noir de tiene esas Alsace. Sí, que son características. vinos muy suaves, fáciles de tomar, que no sé, 14 grados, 12 grados, así bien Ujú. fresquitos, son súper ricos. Entonces yo recomendaría eso. Pero también tenemos que entender que aquí en Medellín, más que nada, yo creo, no sé si en Bogotá, porque pues no me tocó,
también tuvimos una entrada del mundo de los vinos con vinos súper fuertes. Unos vinos tintos súper fuertes que era Malbec y Cabernet Sauvignon del sur, de Sudamérica. Dios mío. Obvio, la gente era con la lengua seca. Sí, claro. Con lengua de gato así súper, súper golpeados. Entonces, hubo gente que obviamente le cogió mucho amor a esas uvas y a esas cepas y de esa parte del mundo, pero también hubo gente que dijo, no, el vino no es para mí. Pero para mí fue una mala experiencia. Es culpa de malas experiencias y entonces yo creo que tenemos que tener mucho tacto. Lo mismo los meseros, pues el personal de servicio en los restaurantes, los sommeliers. Tenemos que tener mucho tacto con las personas que estamos trabajando y que estamos atendiendo. Saber a quién estamos atendiendo, preguntarle si es su primera vez en el mundo del vino, qué tan conocedor es. Porque muchas veces hay personas que piden botellas costosas solo por ser costosas. A veces esas botellas que son costosas tienen obviamente un proceso mucho más largo, entonces pasaron por varias maderas, son vinos que tienen mucha concentración de acidez, de fruta. Sí, entonces, uvas que son muy concentradas. Sí, muy potentes, entonces prueban el vino y dicen, no, ese vino es horrible, pero es porque escogieron por el precio y no por la calidad o por lo que querían, que estaban buscando. Sí. Entonces yo creo que es como un llamado al personal de servicio de los restaurantes, de los hoteles, como que hay que recomendar según la persona, hay que perfilar el cliente y recomendar según el cliente. Sí, y hay un factor también que pasa mucho en los restaurantes, pero que pasa en general también en una noche con amigos, que te puede cambiar esa percepción de uvas y de vino, es el orden en que los vas a tomar. Y eso para mí es responsabilidad del mesero de aconsejar bien en los restaurantes, porque pues ese Syrah que hablábamos ahora o Pinot Noir que me parecen súper buenos, pero que son frescos, si me lo tomo después de un Côte d'Iron que va a ser muy fuerte, voy a decir este vino no tiene sabor, Sí, porque el después de un otro era Bordeaux o algo demasiado así. fuerte. Ok, sí, no, total, y pasa mucho. Como que voy a empezar la noche con un Bordeaux. Como que Sí. yo te recomiendo que empecemos con, no sé, un vino de la Provenza. Sí, Un si vino, vas a tomar varios, si vas a tomar, empezar entonces así. empecemos con algo del sur, Ujú. algo suave, algo, no sé, un verdejo. Ujú. Vamos con algo que sea muy amigable. Sí, entonces siempre empezar por lo menos fuerte hasta lo más fuerte. Sí, es siempre hacer una curva de gusto. Ujú. Siempre buscar de eso. Obviamente se sale de las manos cuando la gente quiere hacer las cosas. Pues como que no, es que yo quiero es esto, y está bien. Pero siempre, no sé, siempre abogar por la recomendación. Siempre buscar la buena Sí. recomendación para que haya un buen servicio siempre. Y lo mismo cuando uno va a un restaurante y tú sabes que hay personas que son verdaderamente conocedoras, pedir la recomendación. Es que es muy bueno cuando uno le recomiendan un buen vino, Ujú. cuando uno le recomiendan una buena curva de maridaje. Yo creo que es una experiencia deliciosa, es una experiencia muy buena. Sí, Yo creo claro. que hay que pensar mucho en eso cuando estamos trabajando y cuando vamos a un restaurante. Como que bueno, Ujú. me voy a tomar unas 3 o 4 copas de vino hoy, entonces voy a empezar por algo muy suavecito y voy a ir subiendo pues Ujú. la potencia del producto. Sí, y tomar siempre, pues los gustos, el tiempo de entender los gustos de los comensales, porque hay algo que me pasa mucho ya trabajando en el mundo del vino, es que cada vez que voy en un restaurante me pasan la carta del vino y dicen, escojas tú, y yo, bueno, y es que no sé ¿Qué le gusta a qué le todos? gusta a quién, Sí. entonces, y trato de saber, pero a ustedes qué les gusta, y yo voy a escoger de acuerdo a eso para encontrar algo que nos corresponda a todos. Yo cuando me pasa eso, lo que escojo es según lo que veo que pidieron las personas que están a mi alrededor. En comida. Sí, Ujú. como que bueno, entonces este pidió esto, esto. Entonces busco un vino que tenga como una gama muy, muy amplia para que sea un maridaje como medianamente adecuado con Sí, todos para los todos. platos. Pues Claro. obviamente no con todos va a ir bien porque pues él pide un ceviche peruano y este pide una carne
Argentina, entonces obviamente me cambió todo. Pero yo trato de tener un vino como con esa característica, como que bueno, para que todos tengamos una velada medianamente agradable en cuanto al vino. Sí, si no, el que queda mal eres tú. Ellos van a decir, no, este no sabe, no. Así, no sabían escogió tanto de algo vino, maluco. tantos años estudiando. Para nada. Bueno, entonces creo que ya pudimos transmitir un poco de cómo pueden ir descubriendo los vinos y lo que les gusta a ustedes. Una recomendación fuerte es siempre probar cosas que no conozcan, o sea, vinos, cepas diferentes o cepas ya conocidas de regiones desconocidas. Así para ir entendiendo es que uno va mejorando más que estudiando, probando los vinos. Total. Yo los invito es a descomplicarse, a dejar tantos paradigmas que tenemos en el mundo del vino y probar desde lo más económico a lo más caro, que puedan costearse, de probar muchas combinaciones de maridaje, sí, es como descomplicarse y entender que el vino es un producto para todo momento. Puede ser para absolutamente todo momento, hay un buen momento para tomarse un vino. Entonces como que no, descompliquémonos un poquito, no lo veamos como solo para un momento súper especial o para una cena súper especial, sino que el vino puede ser para todo momento, no tenemos que estar súper elegantes, no tenemos que escoger el vino más costoso, sino un buen vino para ese momento. Estos días que ha hecho tanto calor en Medellín, hay vinos así bien suavecitos, bien simplecitos, bien normalitos, con perfiles muy normales, que son súper interesantes. Entonces descompliquémonos un poquito y disfrutemos un poquito del mundo del vino así, descomplicándonos. Listo, muchas gracias David por esas palabras y por tomarte ese vino conmigo. Salud. Salud. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast. Recuerden buscarnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página web boalavinos.com y nos pueden encontrar en Instagram como boalavinos.